Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado 19 de enero, día mariano. Yo los invito a que escuchemos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar siempre la buena nueva, la palabra del Señor, el Santo Evangelio. Hoy es sábado 19 de enero, día en que la Iglesia Católica honra de una manera especial a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Y hoy hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versículo 13 al 17. Y escuchamos la vocación, el llamado que el Señor hace de Leví, del evangelista San Mateo. El Señor sale a caminar a la orilla del lago y el Señor de un momento a otro pone los ojos en el banco de los impuestos y allí está sentado un cobrador de impuestos, un publicano. Este hombre se llamaba Mateo, Leví. El Señor pone sus ojos sobre él y solamente le dice una palabra: sígueme. Qué bonito esto. Una mirada y una palabra. Ojalá que el Señor ponga sus ojos en nosotros y pronuncie una palabra para que se haga realidad los deseos del corazón de Jesús, de que le sirvamos. El Señor lo ve, le dice: sígueme, e inmediatamente Mateo deja ese oficio que estaba cumpliendo, que era un oficio terrible. Ese oficio era el siguiente: el imperio de Roma dominaba grandes ciudades, grandes territorios. Y el imperio de Roma ponía impuestos que tenían que ser cobrados. ¿Y quiénes cobraban esos impuestos? Pues algunos recaudadores. Y esa gente, ¿cómo trabajaba? Le decía al imperio romano: bueno, ¿cuál es el monto para esta ciudad? 5 millones de dólares. Bueno, yo le doy estos 5 millones de dólares y yo recaudo el impuesto. Y entonces ellos tenían que recaudar lo que le pagaban al imperio y tenían que recaudar para sacar para ellos. Y había gente que abusaba de los impuestos, y por eso era que sus propios contemporáneos, sus paisanos, la gente que vivía en las mismas ciudades, no los querían, porque muchos se convertían en unos ladrones y eran considerados como unos pecadores. Hay otro recaudador muy famoso en la Biblia, en San Lucas, en el capítulo 19, Zaqueo. El Señor dice: baja, Zaqueo, que necesito quedarme en tu casa. Y el Señor, Zaqueo le dice en la casa: Señor, si algo he defraudado a alguien, si algo le he quitado a alguien, se lo devolveré. Claro, porque eso hacían. Por eso no eran queridos por los demás judíos y no eran queridos por los demás paisanos, hermanos que vivían en las mismas regiones, y eran considerados como unos pecadores porque eran ladrones. Sin embargo, el Señor ve de este hombre un hombre de ciencia, un hombre de números, un hombre de negocios,
el Señor ve un apóstol y lo llama, ven, sígueme. E inmediatamente se levantó y lo siguió. ¿Qué hizo Mateo? Pues a Mateo tal vez se fue, le contó a sus amigos, invitó al Señor a cenar, el Señor entró en su casa. Para un judío sentarse a la mesa con otro es hacerlo parte de su clan, de su familia. Y entonces, lógicamente, el Señor entra a comer con Mateo, llegan muchos publicanos, muchos pecadores, y llegan los famosos escribas, llegan aquellos fariseos y critican inmediatamente a Jesús porque no entienden. Dicen, bueno, ¿y por qué su maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Qué quiere decir esto? Porque su maestro se hace pecador. Es terrible, San Pablo lo va a decir de otra manera. El Señor se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros, diría San Pablo. Fue igual a nosotros en todo, dice Hebreos, menos en el pecado. Pero el Señor se hace pasar. Se hizo judío para salvar a los judíos, se hizo griego para salvar a los griegos. Escúcheme muy bien, el Señor pasa por pecador para salvar a los pecadores. Y el Señor, que conoce la intención del corazón, el Señor que sabía lo que pensaban estos escribas, estos fariseos, el Señor dice, ¿quién necesita de médico? ¿Acaso de médico no necesitan sino los enfermos? Yo no he venido por justos, no he venido por sanos, he venido por pecadores. Escúcheme muy bien, un requisito para seguir a Jesús es reconocer nuestro pecado. Hoy en día hay gente que dice, yo no peco. Grave mentira. La palabra del Señor lo dice en el Evangelio, en la primera carta del apóstol San Juan, que aquel que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, y la mentira es un pecado terrible. El padre de la mentira es el diablo. Para nosotros poder reconocer a Jesús y seguirlo, tenemos que reconocer nuestro pecado con humildad. Qué difícil es reconocer el pecado. Qué difícil es reconocer que verdaderamente somos pecadores, de que es una realidad del hombre, el pecado es una realidad. Tenemos que luchar contra él, pero somos pecadores. Y el Señor no ha venido por justos, el Señor no ha venido por santos. El Señor no llama a nadie por ser santo. El Señor no llamó a Mateo, a Leví, porque era santo. El Señor no llama a santos, sí santifica a los que llama. El Señor no ha venido por justos, sí justifica a los que llama. El Señor, escúcheme muy bien, no llama perfectos, sí perfecciona a los que llama. Y si el Señor hoy pone los ojos en nosotros y el Señor nos llama a su servicio, se puede cumplir la palabra de Dios de Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Claro que sí, allí donde Mateo más pecó, donde más se deformó, pues Dios lo está utilizando como agente de evangelización. Sus mismos socios, sus mismos amigos que trabajaban en lo mismo, están compartiendo con Jesús, están siendo sanos, están siendo liberados, están siendo protegidos, prosperados, viviendo en victoria, porque están con el Rey de la vida, con el Señor de los señores, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no he venido por sanos, he venido por pecadores, he venido por enfermos. Y nosotros somos esos enfermos, somos esos necesitados de Dios. Busquémoslo a Él y pidámosle a Dios que nos dé su gracia, que nos dé su amor, que nos dé su misericordia. Y hagámoslo por intercesión de la Virgen María, aquella que acompañó a su Hijo en todos los momentos de su ministerio, aquella que lo acompañó y que también lo vio llamando a estos primeros apóstoles, llamando a Pedro, a su hermano Andrés, llamando a Santiago, a su hermano Juan, llamando a Mateo y dándole una vocación específica a todos y a cada uno de ellos. Pidámosle al Señor que ponga sus ojos en nosotros, que nos vea con misericordia y que pronuncie esta palabra que tanto necesitamos. San Mateo necesitaba conversión, seguir a Jesús. El Señor le dijo, sígueme. ¿Qué necesitamos nosotros? Sanación, liberación, bendición. Pidámosle a Dios que a través del corazón de la Virgen María, Él pronuncie esa palabra y podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, como oración quiero proponerles esta hermosa oración que llama oración diaria al Señor de la Misericordia. Oremos. Buenos días, mi Padre amado. Te doy gracias por el don precioso que me has concedido esta mañana, el don de la vida, el de poder vivir un día más con plenitud y con júbilo. Por favor, concédeme hoy
la gracia de ser bondadoso y paciente, para poder de ese modo distinguir tu sagrada presencia en todas las personas con quienes me encuentre. Cierra mis oídos, Dios Padre, a todo chisme. Sella mis labios para no juzgar ni criticar, para que así mis palabras bendigan a todos aquellos que se encuentran a mi alrededor, impartiendo tu labor a los corazones más fríos. Que mis acciones sean justas, mis sentimientos sean tiernos, mi conducta sea humilde, siendo completamente fiel a tu santa voluntad, para que yo sea a través de este día un reflejo de tu misericordia y de tu amor celestial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este sábado 19 de enero, día mariano, día en que la Iglesia Católica nos permite honrar de una manera especial a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Yo los invito a que hagamos algún acto de piedad, recemos el rosario, las letanías, orémosle a Dios a través de la Virgen, llevémosle un raso de flores delante de un altar donde honren y veneren a la Santísima Virgen María, la Madre del Señor. Demostrémosle el amor a la Santísima Virgen María, que como católicos nosotros buscamos a Dios a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Hermanos y hermanas, yo les agradezco a ustedes por sus oraciones, pero también les agradezco por sus donaciones. Hermanos, el día de ayer les anuncié, Dios ha puesto en mi corazón grabar una película, escúchenme muy bien, y estamos recaudando el dinerito para poder grabarla. ¿Cómo vamos a recaudarlo? Yo quiero pedirles una sola vez en la vida que ustedes me donen $1. $1, hermanos. Y ustedes lo pueden hacer a través de PayPal o a través de cualquier medio. $1 una sola vez en su vida. Y yo sé que, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Hermanos y hermanas, ayúdenme por favor para poder realizar esta película y entregarle este hermoso regalo a nuestro buen Dios. Esta película va a ser la película sobre mi vida. Ya estamos haciendo los libretos, ya estamos maqueteando esta película. Yo sé que va a ser de gran bendición para muchos jóvenes que están perdidos en la droga, en el satanismo, o que se están dejando arrastrar por las cosas del mundo. Yo les agradezco, mis hermanos y mis hermanas, por esa donación de $1, $1 en su vida para esta película. Y yo como sacerdote quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.